Alicia siempre tuvo un sentido de organización impecable. En la escuela, era la alumna ejemplar. En la universidad, una de las más brillantes de su clase de Derecho. Al graduarse, consiguió una pasantía en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Barcelona, donde, en pocos años, se convirtió en socia. A los 32 años, su carrera estaba en pleno ascenso, y disfrutaba del reconocimiento de colegas y clientes. Llevaba una rutina que la satisfacía: trabajo, gimnasio, cenas con Pablo, su esposo, y los fines de semana dedicados a paseos por la ciudad, además de los viajes que adoraban hacer juntos. Pablo también tenía una carrera prometedora. Ingeniero civil, siempre estaba involucrado en grandes proyectos en la ciudad. Ambos compartían una conexión profunda, construida a lo largo de años de compañerismo y respeto. Desde que se conocieron en una fiesta de amigos en común, la química entre ellos fue instantánea. Eran ambiciosos, centrados en el trabajo, y tenían una visión del futuro alineada. Se casaron pocos años después de conocerse, seguros de que formaban la pareja ideal. Decidieron desde el principio que no tendrían prisa respecto a los hijos. Vamos a disfrutar nuestra vida de a dos, acordaron. Alicia siempre había sido una persona de planificar todo en detalle, y la maternidad estaba en los planes, pero en un futuro aún lejano. Querían tener tiempo para viajar, disfrutar de los logros profesionales, sin presiones externas. Esta decisión parecía una base sólida que sostenía la relación, hasta que Irene, la madre de Pablo, empezó a sembrar las primeras semillas de duda. Irene era una mujer tradicional, que veía en la familia un valor supremo. Desde que Pablo se casó, ella esperaba ansiosamente el momento de convertirse en abuela. Al principio, sus comentarios eran discretos e incluso cariñosos. Durante las comidas de los domingos en su casa, soltaba comentarios como «¿Cuándo me van a dar un nietecito para mimar?» o «¿Han pensado en agrandar la familia?». Eran preguntas que Alicia siempre respondía con una sonrisa diplomática, seguida de una mirada cómplice con Pablo, como si ambos estuvieran completamente sincronizados en el tema. Sin embargo, con el paso del tiempo y la ausencia de hijos, Irene empezó a ser menos sutil. En las últimas visitas, sus preguntas venían con un tono de urgencia disfrazada, casi como una crítica. «A los 32 ya es hora, ¿no crees? Las mujeres de tu edad tienen más dificultades para quedar embarazadas», soltaba con una falsa preocupación. Alicia sentía un nudo en el estómago cada vez que estas conversaciones surgían, pero lo que más la incomodaba era el silencio de Pablo. Simplemente no decía nada. Al principio, Alicia pensaba que el silencio de Pablo era una manera de evitar conflictos, pero con el tiempo empezó a sospechar que tal vez él callaba por otra razón. ¿Será que él también está empezando a cambiar de opinión?, se preguntaba Alicia, angustiada. La sensación de que algo no estaba bien empezó a molestarla profundamente. Antes, la relación parecía perfecta, pero ahora, pequeños signos de distanciamiento comenzaban a aparecer. Pablo parecía más distante, distraído en casa. Si antes hablaban de todo, ahora Alicia sentía que él evitaba ciertos temas, sobre todo los relacionados con su madre. Las cenas que antes eran animadas y llenas de conversaciones sobre el día a día de ambos, ahora se volvieron silenciosas. Alicia intentaba iniciar una conversación, pero Pablo respondía de manera vaga, o simplemente murmuraba algo sin dar continuidad. Ella se preguntaba si el problema estaba realmente en la cuestión de los hijos o si había algo más que no lograba identificar. El silencio de Pablo comenzó a pesar. En las reuniones familiares, Alicia se sentía cada vez más aislada. Irene no perdía la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos, cuestionando indirectamente la feminidad de Alicia y su capacidad de ser madre. Lo peor de todo era que, en lugar de defender a su esposa, Pablo parecía estar de acuerdo con su silencio. No era agresivo, pero el hecho de que nunca se pusiera del lado de Alicia hacía que ella se sintiera traicionada de manera sutil, como si estuviera luchando sola contra las expectativas que Irene había impuesto sobre ellos. Un día, después de una cena particularmente tensa, Alicia intentó hablar del tema con Pablo. Ya estaban en casa y ella estaba visiblemente afectada. «¿Vas a seguir fingiendo que no ves lo que está pasando?»,
tu madre hace esos comentarios todo el tiempo y no dices nada, dijo, tratando de contener la emoción en su voz. Pablo, como siempre, desvió la mirada y respondió de forma evasiva, solo está preocupada. La respuesta de Pablo solo aumentó el malestar de Alicia. El hombre que siempre había sido su compañero, con quien compartía planes y sueños, ahora parecía distante, frío. Era como si vivieran en mundos diferentes. La tensión entre ellos crecía silenciosamente, y Alicia sabía que debía hacer algo para preservar su salud mental. Fue entonces cuando decidió buscar una válvula de escape. Inspirada por sus compañeros de trabajo, comenzó a practicar ciclismo. Al principio, era solo una forma de hacer ejercicio, pero pronto se convirtió en una vía de escape emocional. Las mañanas pedaleando por las colinas alrededor de Barcelona se volvieron el momento en que Alicia se sentía libre de las presiones que enfrentaba en casa. Pedalear la hacía sentirse viva, conectada con algo más grande que los problemas cotidianos. Mientras tanto, la distancia entre ella y Pablo seguía aumentando. Él continuaba con su rutina de trabajo, pero cada vez más ajeno a lo que Alicia estaba viviendo. El ciclismo se convirtió en su refugio, pero al mismo tiempo, Alicia se daba cuenta de que con cada kilómetro pedaleado, la distancia emocional entre ella y Pablo también crecía. Alicia notaba que cada vez que visitaban la casa de Irene, los comentarios sobre la falta de hijos se convertían en el centro de atención. Ya no era una pregunta ocasional o una broma de cuándo seré abuela. Irene empezaba a cuestionar abiertamente las prioridades de Alicia, poniendo en duda su dedicación a la familia. Entiendo que el trabajo es importante, Alicia, decía Irene, con un tono cargado de desdén, pero una mujer solo se realiza de verdad cuando forma una familia. Y el tiempo pasa rápido, querida. Las palabras de Irene siempre venían disfrazadas de una falsa preocupación, pero Alicia sentía la hostilidad crecer con cada encuentro. Peor aún era el silencio ensordecedor de Pablo. Continuaba comportándose como si no fuera parte del problema. Mientras Irene hablaba, él permanecía sentado, con los ojos fijos en el plato, en el celular o mirando por la ventana, evitando cualquier confrontación. Alicia sabía que él percibía el peso de las palabras de su madre, pero el hecho de que no la defendiera era un golpe duro de soportar. Después de una cena particularmente pesada, en la que Irene prácticamente acusó a Alicia de ser egoísta por no querer quedar embarazada, Alicia finalmente explotó en casa. ¿Vas a seguir ignorando esto?, preguntó, con la voz temblando de ira y frustración. Tu madre me ataca cada vez que estamos allí, y tú simplemente no dices nada. Pablo suspiró, visiblemente incómodo con la situación, pero sin mostrar voluntad de enfrentarla realmente. Sabes cómo es mi madre. Solo quiere lo mejor para nosotros. Se preocupa. Siempre era la misma excusa, como si las intenciones de Irene justificaran todo lo que decía. Pero para Alicia, el problema iba más allá de las palabras de su suegra. El verdadero problema era cuánto permitía Pablo que la situación se prolongara, sin tomar nunca partido, sin protegerla. Alicia se sentía cada vez más sola. En el trabajo, era reconocida y respetada, pero en casa, parecía estar luchando constantemente una batalla invisible, y Pablo, la persona en quien más confiaba, estaba ausente. Era como si prefiriera mantener la paz con su madre antes que enfrentar los problemas en su matrimonio. Las semanas pasaban, y las visitas a Irene se volvían cada vez más dolorosas. Irene ahora parecía estar librando una campaña personal contra Alicia. Una tarde, durante un almuerzo familiar, Irene dijo algo que Alicia jamás olvidaría. Tal vez el problema no es si quieres hijos, sino si puedes tenerlos, ¿no? La pregunta resonó en el comedor, y Alicia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pablo, sentado a su lado, una vez más, no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza, como si fuera un espectador pasivo de aquella escena cruel. Aquello fue la gota que colmó el vaso. De camino a casa, Alicia intentó nuevamente confrontar a Pablo. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Cómo puedes dejar que te diga esas cosas? ¿No te das cuenta de cuánto me lastima? Pero, una vez más, Pablo no reaccionó como ella esperaba. Entiendo que te moleste, Alicia,
pero estás exagerando. Mi madre es así, no tiene sentido pelear. Solo está preocupada. Tal vez deberíamos hablar sobre tener hijos. La última frase de Pablo golpeó a Alicia como un puñetazo en el estómago. ¿Hablar sobre tener hijos? Eso era un desvío completo de todo lo que habían discutido antes. Siempre habían estado de acuerdo en posponer la maternidad, entonces, ¿por qué ahora él parecía estar cuestionando esa decisión? ¿Hablar sobre hijos? Siempre estuvimos de acuerdo en que este no era el momento. Ahora, por culpa de tu madre, quieres cambiar todo, replicó Alicia, tratando de mantener la calma, pero su voz estaba cargada de indignación. Pablo se encogió de hombros. Solo creo que tal vez lo estamos postergando demasiado, respondió, casi en un susurro. Alicia se sentía como si estuviera perdiendo el control de su propia vida. El hombre que siempre había estado a su lado ahora parecía más inclinado a seguir los caprichos de su madre que las decisiones que habían tomado juntos. El silencio de Pablo, que antes parecía solo una forma de evitar conflictos, ahora se volvía una clara indicación de que él se estaba alejando. La tensión en casa no dejaba de aumentar. Alicia empezó a evitar las visitas a la casa de Irene, alegando compromisos de trabajo o simplemente diciendo que no se sentía bien. Cuando estaba en casa, Pablo siempre parecía ocupado, absorto en sus propios asuntos, o deliberadamente evitaba hablar sobre su matrimonio. Poco a poco, la bicicleta se convirtió en más que un simple pasatiempo para Alicia. Era la única forma de escapar de la insoportable tensión que le esperaba en casa. El aire fresco, las colinas de Barcelona y los desafiantes senderos le recordaban que, en algún lugar fuera de su vida cotidiana, aún existía algo que podía controlar. Cada pedalada era un esfuerzo por huir del caos que se había instalado en su matrimonio, pero Alicia sabía que, por más rápido que pedalease, no podía escapar para siempre. El silencio entre ella y Pablo era cada vez más sofocante. Cuando regresaba de sus largas pedaladas, la realidad que la aguardaba parecía más insoportable cada día. Pablo se encerraba más en su propio mundo y, cada vez que intentaba hablar con él, cambiaba de tema o decía que estaba cansado. Alicia se sentía ignorada, como si su dolor no importara. La bicicleta era un refugio, pero el alivio que sentía al pedalear desaparecía tan pronto como cruzaba la puerta de casa. La tensión entre ellos se hizo aún más evidente una noche. Alicia llegó a casa exhausta, tras un día difícil en la oficina, y Pablo apenas levantó la vista del celular para saludarla. Ella suspiró, sintiendo el peso del día sobre sus hombros, e intentó iniciar una conversación casual, preguntándole sobre su trabajo. Pero la respuesta fue breve, casi desinteresada, y pronto volvió a distraerse con la pantalla. Aquello la irritó profundamente. «Pablo, ¿podemos hablar en serio un minuto?», dijo ella, intentando controlar la ira creciente. «Parece que no te importa nada de lo que está pasando entre nosotros». Pablo la miró, visiblemente incómodo. «¿Qué quieres que te diga, Alicia?» «Estamos pasando por un momento difícil, es normal. Va a pasar». Esa indiferencia fue como una puñalada. «Va a pasar», pensó Alicia. ¿Realmente creía que el problema era temporal? Para ella, las grietas en el matrimonio se hacían cada vez más profundas, y el hecho de que él no pudiera ver eso la hacía sentir aún más sola. «Va a pasar si ambos hacemos algo para mejorarlo», respondió ella, intentando mantener la calma, a pesar del torbellino que sentía por dentro. «Pero no puedo hacerlo sola». Pablo simplemente se encogió de hombros. «Creo que estás exagerando las cosas. No es como si estuviéramos peleando todo el tiempo». Esa respuesta la dejó sin palabras. Para Alicia, el problema no era pelear, era el hecho de que ya casi no hablaban, que Pablo estaba emocionalmente ausente mientras su madre, Irene, ocupaba cada vez más espacio con su presencia sofocante y manipuladora. Alicia se sentía traicionada, no por algo obvio como una infidelidad, sino por el simple hecho de que Pablo no se preocupaba lo suficiente como para luchar por ellos. Ella estaba luchando sola. En sus siguientes paseos en bicicleta, Alicia empezó a darse cuenta de que su huida no era solo física. Emocionalmente, ya se había distanciado de Pablo.
Las horas que pasaba en la oficina o en las rutas de ciclismo eran los únicos momentos en los que se sentía completa, en los que no tenía que lidiar con la creciente sensación de abandono. En casa, simplemente coexistía con Pablo, viviendo una rutina vacía, sin conexión. Mientras la distancia entre ellos crecía, Irene aprovechaba cada oportunidad para intensificar su influencia en la vida de Pablo. Al principio era sutil, pero pronto quedó claro que lo estaba manipulando, moldeando la forma en que él veía su propio matrimonio. Cada vez que Pablo visitaba a Irene, volvía más distante, más frío, y Alicia sabía que no era casualidad. Irene, con sus palabras cuidadosamente escogidas, lograba plantar dudas en la mente de Pablo. Insinuaba que Alicia estaba siendo egoísta al retrasar los planes de tener hijos, reforzando la idea de que tal vez Alicia no era la compañera adecuada para él. En conversaciones que Alicia no presenciaba, Irene hablaba abiertamente sobre la inestabilidad del matrimonio y la necesidad de que Pablo reconsiderara sus prioridades. Pablo, querido, mereces ser feliz. Veo cómo estás, tan preocupado. Quizás es hora de pensar en tu futuro. Y, sinceramente, si Alicia no está dispuesta a tener hijos ahora, debes preguntarte si este matrimonio es lo que realmente quieres, decía Irene, en tono de consejo, pero con claras intenciones. Esas palabras tenían un efecto profundo en Pablo, que ya se sentía presionado por la falta de comunicación con Alicia. Cuando regresaba a casa después de esas conversaciones con su madre, Pablo se sentía aún más confundido, como si estuviera dividido entre la lealtad a su esposa y la creciente influencia de Irene. Alicia, por su parte, percibía que algo estaba pasando, pero no podía identificar exactamente qué. Sabía que Irene se estaba convirtiendo en una presencia constante en la vida de Pablo, y cada vez que él volvía de la casa de su madre, algo parecía haber cambiado en él. Estaba más distante, evitaba hablar sobre los problemas del matrimonio y, cada vez más, parecía convencido de que todo era culpa de Alicia. Una tarde lluviosa de domingo, Irene hizo una visita sorpresa a la casa del matrimonio. Sin avisar, apareció en la puerta con un pastel y una sonrisa que Alicia sabía que ocultaba algo más. Tan pronto como entró, Irene empezó a hablar del matrimonio, como si hubiera estado esperando ese momento. Se sentaron a la mesa para tomar café, e Irene pronto lanzó una de sus indirectas venenosas. ¿Han pensado en ir a un especialista? La terapia de pareja podría ser una buena idea. Pablo me ha contado que están pasando por un momento difícil, y solo quiero ayudar. Es una pena que todo esto esté ocurriendo, especialmente cuando podrían estar disfrutando de la vida con hijos, ¿no es cierto, Alicia? Alicia sintió que se le encendía el rostro, pero mantuvo la calma. Sabía que Irene intentaba provocarla, poniéndola en una posición incómoda. Miró a Pablo, esperando que esta vez dijera algo, pero como de costumbre, él simplemente desvió la mirada, sin intentar siquiera defender a su esposa. No estamos pensando en eso, Irene. Estamos bien, solo necesitamos tiempo, respondió Alicia con un tono firme, intentando cerrar el tema. Pero Irene no cedió. El tiempo pasa rápido, querida. Solo pienso que necesitan reevaluar sus prioridades. Pablo está en la cima de su carrera, y tú también. Pero, ¿se han preguntado qué es lo que realmente importa al final? Trabajar tanto y olvidar lo más importante en la vida, como formar una familia, puede tener consecuencias graves. No solo emocionalmente, sino también físicamente. Los paseos en bicicleta, que antes la revitalizaban, ahora parecían más pesados, y el trabajo, que siempre la había motivado, se estaba convirtiendo en una carga. Se sentía extrañamente cansada, lo que atribuía al estrés constante de lidiar con Irene y el silencio de Pablo. Sin embargo, empezó a notar otros signos sutiles, náuseas leves al despertar, una sensibilidad inusual a los olores y una extraña falta de apetito. Al principio, Alicia no prestó mucha atención a esos síntomas, creyendo que todo era consecuencia de la ansiedad que venía enfrentando. Pero, a medida que pasaban los días, la sensación de que algo había cambiado en su cuerpo se hizo innegable. Entonces, impulsivamente, decidió comprar una prueba de embarazo, aunque creyó que solo lo hacía para descartar la duda y aliviar su mente.
cuando vio el resultado positivo, Alicia quedó en shock. Se sentó en la cama, mirando la prueba como si fuera algo irreal. ¿Cómo había sucedido eso? Siempre habían sido tan cuidadosos, y el embarazo era lo último que esperaba en medio del caos en que se había convertido su vida matrimonial. Al mismo tiempo, una oleada de sentimientos contradictorios la envolvió. Primero el choque, seguido por una ligera esperanza. Quizás esa noticia podría cambiarlo todo. Alicia pensó en cómo el embarazo podría ser una oportunidad para reconstruir su matrimonio. Un hijo era algo que, en algún momento, habían planeado, y ahora que estaba embarazada, tal vez eso sería el impulso que necesitaban para reconectarse. En los días siguientes, Alicia empezó a prepararse para darle la noticia a Pablo, creyendo que esto podría acercarlos de nuevo. En el fondo, todavía había una parte de ella que deseaba salvar el matrimonio, y pensaba que el embarazo sería la razón para que Pablo finalmente se comprometiera de verdad en la relación nuevamente. Sin embargo, las cosas no salieron como Alicia imaginaba. Una noche, justo después de un día de trabajo particularmente difícil, Pablo llegó a casa con una expresión que Alicia no pudo interpretar. Se sentaron a la mesa para cenar, en otra de esas noches silenciosas que se habían vuelto rutinarias. Alicia estaba nerviosa, tratando de encontrar el momento adecuado para revelar su embarazo, cuando Pablo rompió el silencio abruptamente. «Galicia, tenemos que hablar», dijo, con una voz más fría de lo normal. Esa frase, dicha de manera tan directa, hizo que el corazón de Alicia comenzara a latir con fuerza. Sabía que algo malo estaba por venir, pero no estaba preparada para lo que seguiría. «He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Sobre todo lo que está pasando», continuó Pablo, sin mirarla directamente. «Y creo que no podemos seguir así». Alicia sintió que le faltaba el aire en los pulmones. Parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que estaba diciendo, pero sin realmente creerlo. «¿Cómo que seguir así, Pablo? ¿Qué quieres decir?» Él suspiró, finalmente la miró, pero sus ojos ya no tenían el brillo de antes. «Creo que debemos separarnos. Ya no veo un futuro para nosotros. Tal vez mi madre tenga razón. Tal vez simplemente queremos cosas diferentes». Alicia quedó paralizada. Todas las palabras que había ensayado para contarle sobre su embarazo se evaporaron. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Separarnos?», repitió en un susurro. «¿Hablas en serio?». Pablo asintió sin titubear. «Sí, Alicia. Llevo tiempo pensando en esto. No creo que debamos seguir engañándonos. No va a funcionar. No queremos las mismas cosas». Alicia apenas podía creer lo que estaba pasando. Pablo le estaba pidiendo el divorcio justo cuando ella creía que era posible un nuevo comienzo. El impacto de esas palabras la golpeó con fuerza, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo por lo que había luchado, todo el sufrimiento que había soportado, parecía en vano. Irene había ganado. Pero, para sorpresa de Pablo, Alicia no reaccionó como él esperaba. Después de algunos segundos de silencio absoluto, respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Lo que más dolía en ese momento no era el hecho de que él pidiera el divorcio, sino que, incluso ahora, estaba tomando la decisión más importante de sus vidas sin consultarla o escuchar lo que ella tenía que decir. «Está bien, Pablo», dijo, con una voz firme que la sorprendió. «Si eso es lo que quieres, no te voy a detener». Pablo la miró, claramente sorprendido por la calma de su respuesta. Esperaba una discusión, tal vez una escena, pero Alicia estaba extrañamente tranquila. No discutió, no intentó convencerlo de lo contrario. Aceptó el divorcio tal como él lo había propuesto. Alicia se levantó de la mesa, aún aturdida, pero decidida. Esa noche no revelaría su embarazo. Guardaría ese secreto, al menos por ahora. En ese momento, comprendía que traer un hijo al mundo en medio de tanta confusión y desamor no sería la solución mágica que había esperado. Pablo ya estaba emocionalmente distante, y no había forma de traerlo de vuelta.
Era hora de seguir adelante, con o sin él. En los días siguientes, Alicia comenzó a preparar los papeles del divorcio. El proceso fue rápido y, en cuestión de semanas, ambos estaban oficialmente separados. Ella mantuvo el secreto sobre su embarazo, sin saber aún qué haría a continuación. Pero, en su interior, Alicia sabía que esa decisión, por dolorosa que fuera, representaba un nuevo comienzo. Ahora, tendría que pensar en el futuro, el suyo y el del bebé que estaba por venir. Tras el divorcio, Alicia decidió que no podía seguir viviendo en Barcelona. La ciudad, antes llena de recuerdos felices, ahora le resultaba asfixiante. Cada rincón le traía recuerdos de Pablo, de Irene y de todo lo que había perdido. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera criar a su hija en paz, lejos de las influencias que habían destruido su matrimonio. Sin avisar a nadie, Alicia decidió mudarse a una pequeña ciudad costera, a unas horas de Barcelona. Era un lugar tranquilo, rodeado de playas y con una comunidad acogedora. Allí, podría reconstruir su vida sin la sombra constante del pasado y darle a su hija una infancia segura y llena de amor. Al principio, la transición fue difícil. Alicia estaba acostumbrada al ritmo acelerado de la gran ciudad, y la calma de aquel lugar a veces le resultaba chocante. Las mañanas eran silenciosas, y el sonido de las olas rompiendo en la playa era una compañía constante. Aunque había elegido esa ciudad por su paz, a veces se sentía sola. Sin Pablo, sin el apoyo de una familia, tuvo que aprender a adaptarse rápidamente. Pero Alicia, siempre decidida, sabía que ese cambio era necesario. Durante los primeros meses, se centró en reorganizar su vida. Continuó trabajando de forma remota como abogada, aceptando casos que pudiera resolver sin necesidad de estar físicamente en Barcelona. La oficina donde trabajaba la apoyaba, y mantuvo intacta su reputación a pesar de la distancia. Además, el trabajo era su forma de mantener la mente ocupada, de evitar pensar en las dificultades que aún enfrentaría como madre soltera. El embarazo avanzaba sin grandes complicaciones, pero Alicia pasaba la mayor parte del tiempo sola. Aunque se había integrado un poco en la comunidad local, evitaba crear lazos profundos con los vecinos. El dolor de lo que había pasado seguía siendo reciente, y Alicia prefería guardar para sí lo que estaba viviendo. Cuando los habitantes le preguntaban sobre su vida, respondía de manera vaga. Nadie en la pequeña ciudad sabía que había dejado atrás un matrimonio roto, y mucho menos que el padre de su hija no formaba parte de la nueva vida que estaba construyendo. Entonces, en una cálida noche de verano, Sofía nació. El parto fue tranquilo, y cuando Alicia sostuvo a su hija por primera vez, sintió una ola de amor y emoción tan intensa que por un momento se olvidó de todo lo que había sufrido. Sofía era pequeña, frágil, pero sus ojos brillaban con una fuerza inexplicable. En ese momento, Alicia supo que todo por lo que había pasado había valido la pena. Su sacrificio, su decisión de alejarse de Pablo y empezar una nueva vida, todo tenía sentido ahora. Sofía era el centro de su nueva vida, y Alicia juró que haría todo lo posible para protegerla y garantizar su felicidad. Con el nacimiento de Sofía, Alicia encontró una nueva fuerza dentro de sí misma. Las noches sin dormir, los pañales y las tomas interminables no la cansaban, al contrario, le daban un nuevo propósito. Poco a poco, la vida empezó a tomar forma. Alicia se conectó con otras madres de la ciudad, comenzó a participar en grupos comunitarios e incluso hizo amistad con algunas vecinas que también tenían hijos pequeños. Aunque no hablaba mucho de su pasado, encontró consuelo en la compañía de estas nuevas amigas, quienes le ofrecían apoyo sin hacer demasiadas preguntas. Con el paso del tiempo, la pequeña casa que Alicia había alquilado empezó a convertirse en un verdadero hogar. Sofía crecía sana, y Alicia se sentía más fuerte cada día. El trabajo seguía prosperando, y a pesar de la distancia, Alicia consiguió establecerse como una abogada de confianza. Lo más importante era que había encontrado una paz que había creído imposible tras el divorcio. Sofía, con sus ojos curiosos y sonrisas constantes, traía una alegría que Alicia nunca había experimentado antes.
El sentimiento de amor incondicional hacia su hija llenaba todos los vacíos que habían dejado el final de su matrimonio. Alicia ya no necesitaba a Pablo, ni el apoyo de Irene, ni nada que perteneciera a esa vida pasada. Todo lo que necesitaba estaba justo allí, en los pequeños brazos de Sofía, que la envolvían con cariño cada noche. 2 años habían pasado desde que Alicia dejó Barcelona, y su vida ahora giraba completamente en torno a Sofía. La niña, con sus rizos dorados y sonrisa encantadora, era el centro del mundo de Alicia. Juntas, habían construido una rutina tranquila y feliz en la pequeña ciudad costera. Los días estaban llenos de paseos por la playa, visitas al parque y momentos de juegos que llenaban el corazón de Alicia de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. El pasado, con Pablo e Irene, parecía lejano y casi irrelevante. Alicia nunca le había contado a Pablo sobre el embarazo, y él nunca intentó ponerse en contacto. Para ella, eso era una señal de que él estaba dispuesto a seguir adelante sin mirar atrás, y a pesar del dolor inicial, Alicia encontró una paz inesperada con esa realidad. Hasta que, una mañana de otoño, mientras tomaba café en el patio de su casa, recibió un mensaje inesperado de un número que no reconocía. Era Pablo. El mensaje, simple y directo, pedía hablar. Necesitamos hablar, Alicia. Sobre nosotros y sobre nuestra hija. El corazón de Alicia se aceleró. ¿Cómo se había enterado de Sofía? Durante 2 años, había mantenido silencio, asegurándose de que su hija creciera lejos de las influencias tóxicas de Pablo y, sobre todo, de Irene. ¿Y ahora él quería volver? ¿Quería ser parte de la vida de Sofía después de tanto tiempo sin siquiera saber de su existencia? Alicia pasó días sin responder. La presencia de Pablo en su vida era algo que no quería enfrentar, pero sabía que no podría huir para siempre. Sabía que su insistencia podría traer problemas si no confrontaba la situación de frente. Así que decidió responder con frialdad, acordando una reunión en un café de la ciudad, lejos de su casa y, principalmente, lejos de Sofía. Cuando llegó al lugar acordado, Alicia vio a Pablo ya sentado en la mesa. Parecía diferente, más serio, con ojeras y una expresión que ella nunca había visto antes. En cuanto la vio, se levantó y la saludó con una sonrisa vacilante, pero Alicia mantuvo la compostura. Se sentó en la mesa, cruzó los brazos y fue directa al punto. ¿Qué quieres, Pablo? Él dudó un momento, como si estuviera tratando de elegir las palabras adecuadas. Sé que me equivoqué mucho contigo. Y que te hice daño más de lo que puedo imaginar, comenzó, con un tono que mezclaba arrepentimiento y nerviosismo. Pero me enteré de nuestra hija. Irene, ella me hizo ver que Sofía tiene derecho a conocer a su padre. Quiero ser parte de su vida. Alicia sintió una oleada de ira subir por su garganta. Irene. Por supuesto, Irene estaba detrás de todo esto. Siempre lograba infiltrarse en los momentos más delicados, manipulando a Pablo, como lo había hecho desde el inicio de su matrimonio. Alicia mantuvo la calma, pero su voz estaba cargada de resentimiento. ¿Estás aquí por tu madre? ¿Porque ella cree que tiene derecho a conocer a mi hija? Pablo negó con la cabeza, pero evitó la mirada de Alicia. Y no es solo por eso, Alicia. Quiero conocer a Sofía. Sé que no fui el marido que necesitabas, pero quiero ser un buen padre para ella. Puedo hacerlo. Sé que puedo. Alicia lo observó por un momento, intentando encontrar algo de sinceridad en las palabras de Pablo. El hombre que tenía frente a ella parecía más frágil, menos arrogante que antes, pero eso no la convencía. No después de todo lo que él había permitido. ¿Quieres conocer a Sofía ahora? Después de 2 años sin siquiera saber que existía? Y dijo Alicia, sin disimular el tono acosador. Me dejaste sola, Pablo. Dejaste que tu madre me destruyera y luego te fuiste sin mirar atrás. ¿Y ahora, por culpa de ella, quieres volver? Pablo permaneció en silencio, sin poder responder de inmediato. La culpa estampada en su rostro decía más que cualquier palabra. Sé que me equivoqué, Alicia.
sé que fallé contigo y con ella. Pero estoy aquí ahora, tratando de hacer lo correcto. Quiero conocer a mi hija. Por favor. Antes de que Alicia pudiera responder, una voz familiar interrumpió la conversación. Irene había llegado. Entró en el café con ese aire autoritario que Alicia conocía muy bien. Como siempre, la suegra aparecía sin ser llamada, lista para imponer su voluntad. «Ah, Alicia, querida», y dijo Irene, acercándose con una sonrisa que Alicia sabía que era completamente falsa. «Qué bueno verte de nuevo». «¿Y cómo está mi nieta?» «Y debe ser una preciosura». Alicia apenas pudo disimular su repulsión al verla. Irene no había cambiado en nada, seguía siendo manipuladora, invasiva y, ahora, aún más decidida a acercarse a Sofía. Irene se sentó sin ser invitada, como si controlara la situación, y siguió hablando como si fuera obvio que ella y Pablo tenían derecho a estar allí. «Entendemos que necesitabas espacio, Alicia, pero Sofía tiene derecho a conocer a su familia paterna. Y queremos ser parte de su vida». La ira de Alicia hervía por dentro, pero se mantuvo en control. No dejaría que Irene la manipulara otra vez. Miró directamente a Pablo, ignorando por completo a Irene. «¿Dónde estabas cuando te necesitaba?», preguntó Alicia, con una frialdad que hizo que Pablo se estremeciera. «Afronté todo esto sola. Cada consulta, cada noche sin dormir, cada momento difícil, estaba sola. Y ahora quieres aparecer y ser padre. ¿Por qué tu madre te está presionando?». Pablo bajó la cabeza, sin respuestas. Alicia se levantó de la mesa, decidida. «Sofía no los necesita. Está bien sin ustedes. Y si creen que permitiré que Irene entre en la vida de mi hija, están muy equivocados». Los días que siguieron al encuentro con Pablo e Irene fueron intensos para Alicia. Sabía que ese no sería el fin de sus intentos de acercarse a Sofía, pero estaba decidida a proteger a su hija. La reunión en el café le dejó claro que Pablo seguía tan influenciado por su madre como antes, incapaz de actuar por su cuenta. Irene, como siempre, no se daría por vencida fácilmente, y eso mantenía a Alicia alerta. Fue entonces, una tarde de viernes, mientras Sofía jugaba en la sala con sus juguetes, que el teléfono de Alicia sonó. Era un número desconocido, pero decidió contestar de todos modos. La voz al otro lado era la de Pablo. Esta vez, estaba más insistente, pidiendo que se volvieran a reunir. «Y necesitamos hablar en serio, Alicia. No es justo que me alejes de mi hija. Tengo derecho a formar parte de su vida», dijo con un tono que mezclaba frustración y súplica. Alicia suspiró, sabiendo que esto ocurriría. Sabía que la batalla no sería fácil. Pero, incluso ante las dificultades, se sentía más fuerte que nunca. Ya había enfrentado el abandono, la presión emocional de Irene y la soledad durante el embarazo y el inicio de la maternidad. Nada de lo que Pablo o Irene dijeran sería capaz de derribar el muro que había erigido alrededor de ella y de su hija. «No te voy a impedir ver a Sofía», Pablo dijo, intentando mantener la voz firme, «pero solo si es bajo mis condiciones. No quiero que tu madre esté involucrada en esto. Ella ya ha causado suficiente daño». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y Pablo, sin saber qué responder, dudó. Irene siempre había sido la figura dominante en su vida y, incluso de adulto, seguía dejándose guiar por ella. Pero Irene es su abuela, Alicia. Tiene derecho a ver a su nieta también. Esto no es justo. Alicia cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la situación. No quería privar a Sofía de tener una relación con su padre, pero Irene no formaba parte de esa ecuación. No después de todo lo que había pasado. No es Irene quien va a decidir qué es justo o no para Sofía. Yo estoy decidida. Si quieres ser parte de su vida, tienes que aceptar mis condiciones. Y tu madre no es parte de eso. La respuesta de Pablo llegó más rápido de lo que Alicia esperaba. No puedo prometer eso, Alicia. Irene es mi madre.
Quiere conocer a su nieta. No puedo simplemente apartarla. Alicia respiró hondo, sintiendo una mezcla de decepción y rabia crecer dentro de ella. Entonces tal vez no estés tan interesado en conocer a tu hija, Pablo. Porque, si lo estuvieras, entenderías que estoy haciendo esto para protegerla. Irene ya manipuló nuestra vida lo suficiente. No voy a dejar que haga lo mismo con la vida de mi hija. Colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. Alicia sabía que esa batalla apenas comenzaba, pero también sabía que no retrocedería en su decisión. No más. Irene no tendría poder sobre Sofía, no mientras ella pudiera impedirlo. Días después, la presión aumentó. Alicia fue sorprendida por una visita inesperada. Pablo apareció en su puerta, acompañado de Irene. Lo que siempre temió estaba ocurriendo. Irene no estaba dispuesta a aceptar un no como respuesta, y Pablo, como siempre, estaba a su lado, permitiendo que su madre dirigiera la situación. Alicia abrió la puerta y los enfrentó con firmeza. Irene, con su habitual aire autoritario, fue la primera en hablar. Alicia, querida, venimos en paz. Todo lo que queremos es ver a Sofía. Tiene derecho a conocer a su familia paterna. No puedes simplemente negarle eso. Alicia mantuvo la postura, decidida. ¿Y qué sabes tú sobre lo que es mejor para mi hija, Irene? Ni siquiera estuviste presente en los momentos más difíciles. ¿Dónde estabas cuando te necesité? Cuando nació Sofía, tú estabas preocupada por otra cosa, como siempre. Irene, con una sonrisa fría, intentó apelar a la razón. Entiendo que pasaste por momentos difíciles, Alicia, pero eso no es motivo para privar a Sofía de tener a su padre cerca. Y sinceramente, no sé por qué estás siendo tan rígida respecto a mi presencia. Soy su abuela. Pablo, como siempre, permanecía en silencio, observando el intercambio entre las dos mujeres. Pero Alicia no iba a ceder. Nunca quisiste verme como parte de tu familia, Irene. Intentaste destruir mi matrimonio y lo conseguiste. Pero ahora es diferente. Sofía es mi responsabilidad. Y voy a protegerla, incluso si tengo que llegar hasta el final. Finalmente, Pablo habló, intentando calmar la situación. Alicia, por favor, no tenemos que pelearnos así. Solo quiero conocer a mi hija. Alicia lo miró con firmeza. Ya has tomado tu decisión, Pablo. Elegiste a tu madre en lugar de a mí, y lo entendí. Pero ahora ya no se trata de nosotros. Si quieres ser parte de la vida de Sofía, será bajo mis reglas. Irene no tendrá ninguna influencia sobre ella. Y si eso no es suficiente para ti, entonces no hay nada más que discutir. Alicia cerró la puerta, dejándolos afuera. Se sintió aliviada, finalmente libre del peso que había llevado desde el divorcio. Sabía que esa batalla aún podría tener consecuencias en el futuro, pero, por ahora, había hecho lo correcto para su hija. Alicia enfrentó muchos desafíos, pero al final, encontró fuerzas para empezar de nuevo y proteger su felicidad junto a Sofía. A pesar de todas las dificultades, demostró que siempre hay un camino para superar los obstáculos y seguir adelante. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes.